Desde pequeños nos enseñaron que Adán fue el primer ser humano. El inicio de todo. El molde original del que surgió la humanidad. Pero ¿y si esa historia no fuera tan literal? ¿Y si, escondida entre símbolos, traducciones antiguas y lenguajes olvidados, hubiera otra verdad? Una verdad incómoda. Silenciada. Porque cuando volvemos a leer el libro del Génesis, no desde la superficie, sino desde su idioma original, el hebreo ancestral, surgen detalles que desafían lo que creíamos saber. La figura de Adán no aparece como un hombre con nombre propio, sino como una designación genérica, a Adán. El humano. Y ese humano no fue creado en el vacío. Fue formado de la tierra, de la dama. Un juego de palabras con un significado más profundo de lo que parece. La Biblia dice que fue puesto en un jardín, el Edén, no para descansar, sino para servir y guardar, Leobdaule sombra. Palabras hebreas asociadas al trabajo sacerdotal. Adán no fue el primero. Fue el elegido. Un sacerdote. Un representante. Un mediador entre la humanidad y lo divino. Pero si Adán fue seleccionado, entonces ¿de dónde salió el resto de la humanidad? ¿Quiénes estaban antes? ¿A quiénes representaba? Estas preguntas, durante siglos, han sido evitadas por miedo a lo que podrían revelar. Pero hoy, con acceso a fuentes antiguas, textos extrabíblicos y descubrimientos arqueológicos, podemos volver a formularlas. Y la historia que emerge es otra muy distinta. Una historia prohibida. Al abrir el libro del Génesis, lo primero que encontramos es un poema antiguo. Un relato de creación cargado de simetría, ritmo y misterio. Dios crea la luz, separa las aguas, forma la tierra y al final, crea al ser humano. Varón y hembra los creó, dice el texto. Todo parece claro hasta que llegamos al capítulo 2. Y ahí, la historia vuelve a empezar. Pero esta vez, es diferente. Ya no es un relato universal, sino íntimo. Ya no son varón y hembra, sino un solo ser, el humano, modelado del polvo, con sus narices insufladas por el aliento de vida. ¿Estamos ante una contradicción? Muchos teólogos y estudiosos creen que no. Que estamos, en realidad, frente a dos relatos distintos unidos en el mismo libro. Uno habla de la creación de la humanidad. El otro, de Adán. Dos niveles. Dos propósitos. El primero, colectivo, la aparición de la especie humana sobre la Tierra. El segundo, selectivo, la designación de un ser con una tarea específica. Y esto no es una interpretación moderna. En textos judíos antiguos como el Zohar o en los escritos del Midrash, esta distinción ya estaba presente. Incluso algunos rabinos medievales se preguntaban si el primer hombre era solo una figura simbólica, una manifestación de lo espiritual en lo material. Si esto es así, entonces Adán no fue creado en lugar de otros, sino entre otros. Como un sacerdote es separado de entre los hombres para ejercer un rol único. Y esta idea cobra fuerza cuando leemos con cuidado el hebreo antiguo. La palabra usada para formar a Adán, Yatzar, aparece con un doble yod en ciertos manuscritos. Un detalle sutil, pero revelador. Ese doble yod es interpretado por muchos sabios como la indicación de una doble formación, cuerpo y alma. O, según otras interpretaciones, una doble humanidad. Una, general. Otra, escogida. ¿Y si lo que llamamos la creación de Adán fuera en realidad la consagración de uno dentro de un linaje mucho más amplio? ¿Y si la Biblia está describiendo algo mucho más antiguo de lo que pensamos? Cuando escuchamos el nombre Adán, imaginamos a una figura histórica concreta. Un hombre. El primero. Pero en el idioma original de las Escrituras, el hebreo antiguo, ese nombre no es tan simple como parece. Adán no es, en un comienzo, un nombre propio. Es un título. Una categoría. Un símbolo. Viene de la palabra Adama, que significa tierra, suelo fértil o incluso barro rojo. En otras palabras, Adán no es Juan o Pedro.
Es el terrestre. El de la tierra. Un arquetipo, más que un individuo. Y aquí comienza a formarse una imagen muy distinta de la que nos enseñaron. Porque si Adán representa al humano hecho del barro, entonces podría aplicarse a muchos, no solo a uno. De hecho, en los primeros capítulos del Génesis, el texto habla de Adán con el artículo definido, el humano. No dice Adán fue creado, sino el humano fue formado. Es recién más adelante que el término comienza a utilizarse como nombre propio. ¿Estamos entonces ante un símbolo colectivo? ¿Un personaje que representa la humanidad en su conjunto? ¿O podría tratarse de una figura espiritual? Algunos textos gnósticos y cabalísticos sugieren que Adán era más que carne. Era una entidad elevada, una especie de puente entre planos, materia y espíritu, tierra y cielo. Y lo que ocurrió en el Edén fue su descenso. Su caída. El momento en que lo divino tocó lo terrenal y comenzó la gran historia de la humanidad. Otros estudiosos, incluyendo arqueólogos, teólogos y lingüistas contemporáneos, han notado que Adán podría haber sido el primer designado. No por ser el primero cronológicamente, sino por ser el primero en ser llamado. El primero en recibir instrucciones, en ser puesto en el jardín, en dialogar con lo divino. Y si esto es cierto, entonces hay una implicación profunda. La humanidad ya existía. Y Adán fue separado, escogido, comisionado. ¿Sacerdote? ¿Embajador? ¿Experimento? ¿Y si Adán fue el primero en ser observado? Cuando Adán y Eva son expulsados del Edén, comienza la parte más desconcertante de la historia. Tienen hijos. Y entre ellos, Caín. El mismo Caín que, según el relato, mata a su hermano Abel y es maldecido. Pero aquí ocurre algo extraño. Caín, tras su castigo, expresa un temor. Cualquiera que me encuentre me matará. ¿Cualquiera? ¿Quién más estaba allí? Si Adán, Eva, Caín y Abel eran los únicos humanos a quien le temía. La Biblia no responde directamente. Pero el texto continúa. Y Caín conoció a su mujer. ¿Su mujer? ¿De dónde salió ella? Después, dice que Caín fundó una ciudad. Y no se puede construir una ciudad sin habitantes. Entonces, ¿quiénes eran esas personas? ¿Otros hijos de Adán y Eva? La cronología no cuadra. Los teólogos tradicionales han propuesto explicaciones, algunas simbólicas, otras forzadas. Pero hay otra posibilidad. Una mucho más antigua. Mucho más incómoda. Que ya existían otros seres humanos en el mundo. Seres humanos fuera del Edén. Quizás nunca fueron parte del jardín. Quizás vivieron al margen mientras Adán cumplía su rol sacerdotal dentro de ese recinto sagrado. Y tal vez, al ser expulsado, Adán y su descendencia se encontraron con ellos. Aquí es donde surge una hipótesis peligrosa. Adán no fue el primer hombre sino el primero apartado. Y el Edén, más que un lugar literal, fue un espacio protegido. Un laboratorio espiritual. Una zona sagrada. Un microcosmos dentro de un mundo ya habitado. ¿Y si Caín temía a los humanos anteriores? ¿A pueblos que no fueron expulsados del jardín porque nunca entraron? Esto explicaría por qué su esposa no necesita introducción. ¿Por qué una ciudad puede ser fundada? ¿Por qué hay culturas enteras que aparecen de repente en la historia bíblica sin explicación previa? Los pueblos de Nod. Los Refaim. Los Nepilim. Todos mencionados brevemente y luego dejados atrás como si su origen no necesitara explicación. Pero quizás la explicación estaba ahí todo el tiempo. Simplemente no queríamos verla. En las montañas del sur de Turquía, oculto bajo siglos de tierra y silencio, se encuentra un lugar que no debería existir. Göbekli Tepe. Un santuario megalítico datado en más de 11.000 años antes del presente. Es decir, anterior a la escritura, a la rueda, a la agricultura, incluso a lo que llamamos civilización.
¿Quiénes lo construyeron? ¿Cómo sabían mover y tallar piedras de hasta 20 toneladas? ¿Y por qué lo enterraron deliberadamente? Göbekli Tepe no está solo. Ruinas similares han aparecido en puntos clave del planeta, estructuras alineadas con los astros, símbolos repetidos, mapas del cielo en la Tierra. Todo esto antes de lo que se supone fue el inicio de la humanidad. Y lo más inquietante es que muchos de estos símbolos coinciden con lo que aparece en los textos antiguos de Sumeria, Babilonia y Egipto. En las tablillas sumerias, los dioses no son abstractos. Son seres concretos, con nombres, funciones e intenciones. Los Anunnaki, por ejemplo, aparecen como entidades que descendieron del cielo para establecer el orden en la tierra. Les enseñaron a los humanos a cultivar, a medir el tiempo, a construir templos. ¿Quiénes eran estos dioses? ¿Metáforas? ¿O recuerdos de una raza antigua que interactuó con la humanidad primitiva? Incluso en el Génesis hay ecos de esta narrativa. El capítulo 6 menciona a los Nepilim, gigantes o caídos, que vivieron en la tierra cuando los hijos de Dios tomaron esposas humanas. Una historia que aparece brevemente y luego se desvanece, como si fuera demasiado peligrosa para explicar. ¿Podría haber existido una humanidad anterior a la nuestra, con un conocimiento olvidado? Una civilización que fue destruida, enterrada o quizás ocultada. El arqueólogo Klaus Schmidt, descubridor de Göbekli Tepe, creía que este sitio no fue una excepción, sino la punta del iceberg. Un vestigio de una cultura avanzada que colapsó o fue silenciada. Y si eso es cierto, entonces la historia de Adán no es el inicio sino la continuación de algo mucho más antiguo. Una humanidad reiniciada. Un nuevo capítulo, tras una página arrancada de la historia. En casi todas las culturas antiguas hay un patrón que se repite. Una época dorada. Un tiempo en que los dioses, o seres superiores, caminaban entre los humanos, compartiendo saberes, herramientas, secretos del cielo y de la tierra. Pero esa cercanía siempre termina mal. El conocimiento, una vez entregado, se convierte en una maldición. Los sumerios hablaron de los Anunnaki y sus decisiones divididas. Los hebreos hablaron de la serpiente que ofrece el fruto del árbol del conocimiento. Los griegos contaron cómo Prometeo robó el fuego sagrado, y fue castigado eternamente. La historia es la misma. Solo cambia el nombre de los protagonistas. ¿Qué es ese conocimiento? ¿Y por qué, según los antiguos, cambió a la humanidad para siempre? La respuesta no es simple. Podría tratarse de sabiduría técnica, agricultura, arquitectura, astronomía. O quizás, de algo más profundo, más peligroso. Autoconciencia. El entendimiento de que el ser humano no era una simple criatura, sino algo capaz de trascender, de cuestionar, de crear, y también de destruir. Porque con la conciencia vino el ego, la competencia, la ambición. Y con ello, las guerras. El Génesis sugiere que esta caída no fue solo moral, sino estructural. Un desajuste cósmico. Tras comer del árbol, Adán y Eva se abren los ojos, se ocultan, sienten vergüenza. El Edén no les es arrebatado, se vuelve inhabitable para lo que se han convertido. El conocimiento los transformó. Y en otras culturas, lo mismo ocurrió. Los atlantes, según Platón, poseían un conocimiento tan vasto que terminaron por destruir su propia civilización. Los sabios de Babilonia construyeron una torre para alcanzar el cielo y fueron dispersados. Cada vez que el humano accede a lo divino sin estar preparado cae. ¿Y si estas historias son advertencias? ¿Y si el precio del conocimiento prohibido fue la desconexión con lo sagrado? ¿Y si la historia del Génesis no es la del primer hombre, sino la del primer error? Si Adán no fue el primer humano sino el primero en ser llamado, entonces la historia del Edén no trata del origen biológico del hombre. Trata de algo más profundo. De propósito. De conexión. De alineación entre el cielo y la tierra. Adán fue puesto en el jardín para servir y cuidar.
Palabras que, en hebreo, describen una labor sacerdotal, un rol espiritual, una responsabilidad. Ese jardín, tal vez no fue solo un lugar sino un estado de conciencia. Un espacio donde el humano caminaba con lo divino sin culpa, sin ego, sin miedo. Pero tras la caída, ese vínculo se rompió. El acceso fue sellado. Y desde entonces, la humanidad ha estado buscando el camino de regreso. Los antiguos textos no solo narran catástrofes y linajes. También hablan de redención. De una memoria olvidada. De una imagen divina que aún habita en nosotros, esperando ser restaurada. Tal vez por eso los antiguos construían templos mirando al cielo. Tal vez por eso repetían rituales, recordaban mitos, invocaban nombres antiguos. No estaban contando historias, estaban recordando quiénes éramos. Porque si hubo una humanidad antes, si hubo un conocimiento perdido y si hubo un llamado divino, entonces quizás aún queda una posibilidad. No de volver al Edén físico, sino de restaurar el Edén interior. Un despertar de conciencia que trasciende las religiones, los dogmas y las fronteras. Y ese llamado, aunque velado, aún resuena. En sueños. En símbolos. En el misterio que sentimos cuando miramos las estrellas y nos preguntamos, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos realmente? La historia prohibida de la humanidad no es solo sobre el pasado. Es un espejo del presente. Y quizás una clave para el futuro. La historia oficial es solo una versión. Pero hay otras. Historias prohibidas, silenciadas, olvidadas que aún esperan ser contadas. Si este viaje resonó contigo, si sentiste que algo en tu interior se activó, no estás solo. Suscríbete al canal para seguir explorando los misterios que nos ocultan. Comparte este video con quien esté listo para cuestionar la narrativa. Y cuéntame en los comentarios. ¿Crees que Adán fue realmente el primero? ¿O simplemente el primero en ser escogido? Nos vemos en el próximo capítulo. Porque la historia apenas comienza.